2025. Ronnie, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está Jennifer? Muy buenas tardes. Así es, me encuentro en las instalaciones del Ministerio de Salud, acompañados precisamente por el ministro César Vázquez, para que nos brinde información acerca del gasto del presupuesto 2024. De acuerdo a cifras proporcionadas por la institución, se ha gastado el 98.8% en diversos trabajos. Y ya el ministro nos va a explicar en qué justamente es lo que se ha invertido. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos. Efectivamente, satisfecho de haber terminado este año 2024 con cifras históricas de ejecución que finalmente repercuten en la mejora de la calidad del servicio a la población. Este año, como bien lo has dicho, hemos llegado a toda fuente de financiamiento a ejecutar 98.84% de todo el presupuesto. Permíteme explicarte en este cuadro, esta lámina, la evolución del presupuesto. Aquí podemos ver a toda fuente de financiamiento, es decir, todos los gastos que se realizan en el Ministerio de Salud, cómo han ido evolucionando en los últimos 20 años. Mira, en el 2005 teníamos pequeño presupuesto, como podemos ver ahí, solamente 2.675 millones. En 20 años de evolución, hoy tenemos 13.486, casi un poco más de 5 veces más en presupuesto. Pero lo que más llama la atención y lo que creo que es digno de resaltar para felicitar y aprovecho a todos los equipos de gestión de las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, el nivel de eficiencia, porque antes se tenía menos presupuesto y se devolvía mucha plata. 91%, miren, en el 2005 la evolución, si hacemos un promedio de todos los últimos 18 años, más o menos 90% se ejecutaba en promedio. O sea, 10% del presupuesto se devolvía en salud en promedio. Hoy nosotros hemos alcanzado el 98.8%. Por poco no llegamos al 99% y en la práctica solamente hemos devuelto cerca de 28 millones de soles en recursos ordinarios. Pero hay una lámina mucho más potente, la siguiente por favor, claro, que quisiera saber, ministro, ¿en qué se ha gastado? ¿No? Sabemos que se ha gastado el 98.84%, pero ¿en qué? ¿En qué refleja la población? Así es. Miren, a diferencia de los otros ministerios grandes, el Ministerio de Salud es un ministerio de servicios. O sea, está entre los ministerios que más presupuesto tienen, sí, después de educación sigue salud, pero en cuanto a inversiones, que es lo que la gente creo que más reclama, inversiones para mejorar la infraestructura, el equipamiento de sus establecimientos, históricamente, y ahora está más claro, solo nosotros ejecutamos o tenemos para inversiones 10% del total de presupuesto que se nos asigna, a diferencia de otros ministerios que tienen entre 30 hasta 60% del total de su presupuesto en inversiones. Nosotros solo el 10%, pero ese 10%, miren cómo ha evolucionado. Tenemos aquí la evolución de las inversiones en los últimos 20 años. Antes, en el 2005, solo entre 100 a 120 millones de soles en promedio para inversiones. ¿Qué es inversiones? Mejoras de la infraestructura, hospitales nuevos, equipamiento. Hoy, 10 veces más, 12 veces más, tenemos que hemos ejecutado en el 2024 1.410 millones de soles. En promedio, en estos años que han pasado antes que lleguemos nosotros, del poco presupuesto que se asignaba para construir y equipar hospitales, casi la mitad se devolvía. Es decir, 56, 57% se ejecutaba, el resto se devolvía. En otras palabras, tenían poca plata para mejorar los establecimientos y esa poca plata, casi la mitad se devolvía. Hoy hemos llegado al 98% en inversiones, cifra histórica. ¿Qué significa? Que hayamos gastado 1.410 millones de soles por primera vez en la infraestructura de salud en este año 2024. Significa que obviamente hemos empezado nuevos hospitales como el Hospital Leoncio Prado, el Tomás Lafora en La Libertad, como el Hospital de Chincheros en Apurímac. Hemos reiniciado obras paralizadas como el propio Hospital Lorena en el Cusco, el Hospital de Quillabamba,
hospitales emblemáticos que años estaban paralizados, y aquí en Lima hemos reiniciado, por ejemplo, el gran hospital, o iniciado recién, y ya se dio el adelanto, en los próximos días empieza en obra el hospital Sergio Bernales. En realidad se ha comprado también tomógrafos, resonadores, equipos, robots para cirugía. O sea, ha habido una importante inversión que supera los 1.410 millones en equipamiento. Esto creo que es un logro que este gobierno tiene como uno de sus méritos para mostrar al país, y que a la larga no solo representa una mejora o una esperanza en la mejora del servicio de salud a la población, sino que este dinero que ingresa al mercado nacional, porque obviamente las empresas que construyen tienen proveedores, compran, contratan gente, mueve la economía del país, hay más dinero en el bolsillo. Por eso que nuestros indicadores macroeconómicos como país están mejorando, porque todos los ministerios, no solo el Ministerio de Salud, han sido eficientes en el gasto como nunca antes. Perfecto. Ahora, ese mensaje que estamos dando es que en el Perú ya vamos a tener más hospitales mejor equipados para atender emergencias, como por ejemplo que nosotros pasamos una pandemia donde se vio el sistema de salud colapsado, teníamos también el problema del dengue. ¿Cómo se está trabajando en ese aspecto? Sí, sin duda. El problema del sector pasa por el cierre de brechas, no solo en infraestructura, en equipamiento, que es lo que estamos apuntando aquí. Y con estos cuadros nosotros queremos más bien dejar un precedente. El otro año tenemos una meta más ambiciosa aún, queremos llegar al 100% de ejecución, no solo en inversiones, sino a toda fuente de financiamiento, y aspiramos a superar los 2.000 millones de soles, ya no los 1.410 millones que hemos invertido este 2024, superar los 2.000 millones en inversión para ir mejorando la calidad del servicio en infraestructura y equipamiento, pero también implica estas inversiones más contratación de personal, más insumos, más medicamentos. Mira tú, Senares era el patito feo de la gestión en cualquiera de las gestiones del Ministerio de Salud. No solo porque ejecutaba poco, sino que cada vez compraba menos y se terminaba dando el presupuesto para que hagan compras directas a los hospitales. Hoy Senares está en una franca recuperación, no solo porque ha terminado en 100% de ejecución, nunca antes visto, sino que hemos incrementado el presupuesto para este 2025 en 700 millones de soles y aspiramos a seguir en ese incremento progresivo para que al término de nuestra gestión, por lo menos Senares se encargue de comprar el 50% de los medicamentos a nivel nacional y no el 15% como lo encontramos nosotros al ingresar. ¿Qué cosa es Senares? Senares es el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos, es decir, de medicamentos, insumos. Si Senares funciona, va a haber más medicamentos en los hospitales. Estamos garantizando entonces el acceso a medicamentos. Hemos mejorado notablemente. Mira, en algún momento se habló alarmantemente de un desabastecimiento brutal. Hubo un pequeño desabastecimiento, pero los estándares estaban ahí dentro de los promedios internacionales. Llegamos a tener 87%, hoy estamos encima del 90% de disponibilidad de medicamentos, lo cual en las medidas internacionales son parámetros aceptables, pero no solo son los medicamentos comunes o para las enfermedades comunes las que nos hemos encargado y nos estamos encargando y preocupando de que estén bien abastecidos en las farmacias públicas, sino también una lucha creo que histórica que nunca se atendió y que este gobierno ha decidido atender, es el abastecimiento de medicamentos de alto costo contra el cáncer. Pacientes que tenían cáncer en nuestro país no tenían la oportunidad de recibir de manera gratuita por parte del Estado medicamentos de alto costo. Hay medicamentos para el cáncer de mama que en promedio pastillas llegan a costar 15.000 soles mensuales. No había posibilidad de que un paciente o una paciente pueda acceder a estas medicinas. Hoy, estos medicamentos de alto costo para el cáncer de mama, por ejemplo, que es uno de los más frecuentes, lo cubrimos de manera total. Y no solo eso, hace poco también hemos aprobado también la cobertura de enfermedades raras como la fibrosis quística, que estamos tratando de ampliar las coberturas porque creo que no solamente debemos preocuparnos en dar los medicamentos para las enfermedades comunes, hay que salvar vidas también de aquellas enfermedades o aquellos pacientes que sufren enfermedades raras,
que muchas veces están aislados en olvido y son lamentablemente gente vulnerable las que sufre estos casos. Listo. Justamente usted hablaba de cobertura. ¿Cómo estamos en ese tema? El acceso a la salud, a la población también que no solamente vive en la zona urbana, sino en las zonas muy alejadas de nuestro país. La dificultad, la falla del sistema de salud, que es histórica, es estructural. Hay muchas cosas que corregir y obviamente este gobierno tiene claro que no lo va a revertir en 4 años de gestión. La presidenta nos dispuso desde el primer día que nos dio la confianza, sentemos las bases para esa gran revolución en salud que el país necesita. Y entonces comenzamos a trabajar el Plan 1000, que a la luz de la demora en la elaboración de expedientes por parte de los alcaldes, se cambió la dinámica. Hoy estamos ya aprobando unos módulos que van a permitir avanzar en tiempo más corto la ejecución de estos centros y puestos de salud y también en menor costo para poder coberturar y terminar entregando esos 1000 centros y puestos de salud a la población al término del 2026, pero además no estamos descuidando los hospitales, que es importante. Si fortalecemos el primer nivel de atención, sin duda la calidad de la atención va a mejorar y la lucha contra la enfermedad va a ser más efectiva. Pero también los hospitales, que muchos ya están más de 100 años funcionando y que ya no resisten mantenimientos, como el hospital el 2 de Mayo, el Loaiza, el Hospital del Niño de Breña, que están dentro de un paquete que hemos denominado como gobierno hospitales centenarios, ya están encaminando muchos de ellos, ya tienen su perfil aprobado, otros están en elaboración de expediente, incluso el Sergio Bernales ya está bajo la modalidad de gobierno a gobierno, en los próximos días empezando G2G esta obra, y creo que hay realmente un avance importante que nos va a servir como gobierno y como país para sentar las bases fuertes para esa gran transformación de nuestro sistema de salud que lamentablemente ha estado históricamente abandonado. ¿Y cómo están trabajando con los gobiernos regionales, no? Porque ahora hemos visto también una publicación por parte de la Dirección General de Salud de la Libertad que ha sacado una alerta epidemiológica en cuanto a un posible riesgo de incremento de casos de COVID. Sí, en realidad nuestro sistema de salud está fragmentado y eso lo conocemos todos. Son 4 ministerios que manejan la salud en el país y a eso, como si fuera poco, se le suma la descentralización, que en el marco de esta ley de descentralización, los gobiernos regionales tienen prácticamente su propia estructura, que en la práctica son como ministerios chicos que gobiernan y administran la salud dentro de sus regiones y pueden tomar este tipo de medidas. Nosotros hacemos como órgano rector el marco normativo nacional y básicamente las líneas políticas como enfrentar la enfermedad, pero están en la facultad de ellos de poder tomar algunas medidas, por eso que se hace fundamental y nosotros lo tenemos claro como Ministerio de Salud, que tenemos que trabajar de la mano. Y así lo hemos hecho en el 2024 en la lucha contra el COVID, la lucha contra el dengue. Si no, el resultado hubiese sido catastrófico y hemos podido contener mejor que otros países el dengue, por ejemplo, que ya en los próximos días seguramente va a comenzar a ser un problema mayor para nosotros desde el punto de vista sanitario. Acabamos de pasar las fiestas de fin de año y eso ha traído congestionamientos de población y aumento de casos de infecciones respiratorias propias también por el cambio de estación y seguramente en esa mirada es que algunas regiones como La Libertad han tomado esta medida de declarar una alerta sanitaria básicamente a sus trabajadores para que también se cuiden, porque el primero que tiene que cuidarse es el trabajador de salud para poder atender a los enfermos, pero estamos en este año también con un plan bien articulado entre gobierno nacional, gobiernos regionales, que son nuestros brazos operativos, e incluso los gobiernos locales para poder enfrentar de mejor manera el dengue este año. Listo, para terminar nada más, ministro, ¿qué presupuesto tenemos para el 2025 y en qué es lo que se va a priorizar? La diferencia entre el 2024 y 2025 es un poco más de 1.000 millones de soles. En el PIA, es decir, presupuesto institucional de apertura del 2024 fue algo de 12.450 millones y para el 2025 estamos empezando con 13.480 millones. Pero
Obviamente, de acuerdo a las necesidades, nosotros vamos a ir haciendo o pidiendo demandas adicionales al MEF. Esperamos superar por lo menos unos 500 millones más para terminar bien este 2025 con éxito, que es lo que creo que el gobierno y la población espera. Muy bien, muchas gracias, ministro, por toda la información. Además, un presupuesto 2024 que se ha ejecutado a un 98.84%. Contigo, Jennifer, en Estudio Central. Muchas gracias, Ronnie. Gracias por también al ministro de Salud por tener pues este momento para hacer el balance preciso del año 2024 y también las proyecciones que se tiene para